Los que hemos estado juntos acá saben que hemos iniciado un estudio de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Filipos y hemos estado tratando sobre el tema fundamental de esta carta, cómo Cristo se revela a través de Filipenses, ¿cierto? Él se revela a través de un Dios de gozo. Él da gozo a su iglesia. Él quiere que nos mantengamos en ese gozo. Cada libro tiene un aspecto esencial. Cómo Dios se revela, cuál es su fundamento. Es como cuando uno lee Efesios, por ejemplo. Cómo Dios se revela en Efesios, como el Dios de la unidad. Nos enseña que Él se agrada de que seamos uno. En Filipenses se revela, ¿cierto?, como el Dios de la alegría, el Dios de gozo. En medio de las circunstancias, en medio de las situaciones que podamos estar atravesando, esta carta nos enseña que no importa lo que podamos estar pasando, en el Señor el gozo es nuestra fortaleza. Tenemos la carta en Filipenses capítulo 1, versículo 27. ¿Tenemos? Amén. Si tal vez me escuchan tosiendo, no es COVID. No, mentira. A ver, Filipenses capítulo 1, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidaos por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, porque a vosotros os ha sido concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Hasta ahí la escritura en esta mañana. Como hemos estado viendo, los primeros 11 versículos del capítulo 1 de Filipenses hablaba de que somos hijos, que somos una familia y que por tanto gozamos de una comunión a través del evangelio. Luego vimos desde el versículo 12 al versículo 26 que también somos siervos, somos servidores del Señor. Por tanto, participamos en el progreso, en la extensión, ¿cierto?, del evangelio. Dios usa a su iglesia para el evangelio, no puede usar a otras personas, no puede usar a personas que no han sido redimidas y que no han entendido el privilegio de las buenas nuevas de salvación. Y en esta mañana vamos a ver, ¿cierto?, en estos aspectos que a más de ser hijos y gozar de esa comunión, a más de ser servidores y ser partes del progreso del evangelio, también somos sus soldados. Somos aquellos que Dios ha puesto, ¿cierto?, para que defendamos la fe del evangelio. De eso trata esta porción. La vida cristiana, hermanos, es una vida de batalla en realidad. Estamos en un campo de batalla. ¿Dónde es este campo? Porque debe haberlo, ¿sí? Ese campo está en la mente, está en su mente, está en mi mente. Ahí es donde se libra una batalla, donde el diablo lo que quiere atacar es a nuestra fe. Ayer me hacían una pregunta y me decía, ¿el diablo hace milagros? ¿Qué dicen ustedes? Sí hace, ¿cierto? No sé si ustedes antes en la religión tradicional se fueron una vez al quinche. Yo llegué al catoche. No, al quinche llegué. Ya. Y uno cuando vaya encuentra las placas por el favor recibido. Los que se han ido para allá. Ahí dicen, no, hay un montón de placas ahí. Por el favor recibido, por el favor recibido. Entonces no creo que todos se hayan puesto de acuerdo, ¿no? Y se hayan imaginado algo, recibieron algo.
¿sí? Ahora, ese algo no necesariamente fue malo. Yo conocí de un hermano, ¿sí?, que antes de ser hermano, pues él había recibido un favor. Él era chofer y bajando la cordillera se le fueron los frenos. Entonces él dice que lo único que alcanzó a decir es virgencita. ¿Y qué creen que hizo la virgencita? Le salvó, le paró el carro, dice fue un milagro. No podía explicar. Él estaba sin frenos. ¿Qué es un milagro? Algo que no se puede explicar. Y se paró el carro. Entonces desde ahí mi virgencita para arriba y para abajo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el conflicto aquí? El conflicto aquí es que si este hombre moría en la fe, en un ídolo, se iba al infierno. Porque ningún idólatra entrará al reino de los cielos. Es esa lucha la que tenemos. Es esa batalla que tenemos diaria, continua. Y no solamente hablando de la religión tradicional, sino de muchas otras, tendencias que se han levantado, la nueva era. Ahora hablamos de los cristales, de las bolas, de los colores, de las luces, bueno, de un montón de cosas que el hombre puede experimentar y que el enemigo usa. ¿Para qué? Para desviarnos de la fe del evangelio. Es por eso que el cristiano, cuando tiene una mente enfocada en Cristo Jesús, puede experimentar el gozo que el Espíritu Santo le da, aún en medio de estas batallas. Y el objeto por el cual nosotros luchamos es el evangelio. Y la fe, mis hermanos, no es tanto un concepto, porque si yo digo, ¿qué es la fe? Entonces todos imaginariamente vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 1, donde dice que la fe pues es, ¿cierto?, el creer lo que no vemos, el esperar, ¿cierto? Así dice, ¿no? Pero la fe no es tanto un concepto, hermanos, ¿sí? La fe es un conjunto de verdades divinas dadas a su iglesia para que estas puestas sean por obra. Eso es la fe. No es un concepto, es una acción, es un conjunto de reglas que nos fueron dadas a usted y a mí. Al mundo no. Ellos no entienden esas cosas. Usted que conoce a Cristo, usted que ya camina del Señor, sabe de eso y usted puede ejercer esa fe. La fe, por tanto, se revela a través de nuestras acciones. Uno puede decir, yo tengo fe, y si nuestra vida es totalmente incoherente, pues no la tengo. El libro de Judas declara que la fe ha sido dada una vez a los santos. En primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 declara que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Había un señor hace años atrás que era muy conocido por un programa de televisión que tenía, ¿sí? Era muy conocido este señor, llegó a ser hasta ministro. Sí, él era cristiano, pero este señor se fue a la India. Por algo se fue a la India y regresó de la India con otros pensamientos y llegó hasta trajo a un señor, le trajo todo vestido ahí de bata y decía que él era Jesús. Y le llevó al parque metropolitano a que haga milagros, sanaciones y esas cosas. No sé si alguien se acuerde de eso. Hubo un tiempo eso, ¿sí? Fue desviado de la fe. Dice que en estos tiempos muchos escucharán espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es por eso que Dios le encomendó este tesoro, la fe del evangelio, al apóstol Pablo en primera de Timoteo 1:11. Según el glorioso evangelio de Dios bendito, a quien me ha sido dado y encomendado. Le fue entregado a él. Él a su vez, el apóstol Pablo, encomendó a otros como a Timoteo. En Timoteo 1:6-20 dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de las falsamente llamadas ciencia. Y estos también fueron encomendados con la responsabilidad de entregarnos a otros. Segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles para que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces esto habla de la responsabilidad que tiene la iglesia
de guardar la fe del Evangelio y enseñarla a otros. La fe del Evangelio, por tanto, es las buenas nuevas de que Cristo murió por nuestros pecados y de que fue sepultado y que resucitó al tercer día y que esa resurrección nos dio salvación y vida eterna. Por tanto, hay un solo mensaje de las buenas nuevas de salvación. Todos los demás mensajes son falsos y aún la Biblia dice anatema sea, o sea, maldito sea el que hable otro evangelio que no ha sido dado de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje del evangelio, hermanos, son las buenas nuevas de que un pecador puede alcanzar ser hecho hijo de Dios a través de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa fe es la que vence al mundo. ¿Cuál? Del que cree que Cristo vino en carne y al venir en carne triunfó sobre Satanás, triunfó sobre la muerte. Es por eso la importancia, amados hermanos, del ministerio de la enseñanza que tiene la iglesia. Es por eso que vez tras vez se les anima a que seamos parte de un discipulado, que seamos parte de un estudio bíblico pequeño en las casas. Estamos trabajando también para ya poder reactivar la escuela de obreros, porque es de esa manera que somos instruidos, que somos capacitados, que somos preparados, para que también no solamente nosotros, sino la nueva generación de creyentes conozca, aprecie esta gran herencia de la fe que nos fue encomendada. Pero como les dije, hay una batalla, y para una batalla debe haber dos. Tenemos un enemigo que si no vino a matar, a robar y a destruir. ¿A quiénes? A los hijos de Dios. Y Satanás puede tener esa potestad de robar esa fe cristiana, engañándonos con doctrinas, engañándonos con vanas palabrerías. Él puede debilitar y hacer fracasar el ministerio del Evangelio si no estamos firmes en lo que en realidad nosotros decimos creer. El problema está, mis amados hermanos, que muchos creemos sin conocer. Y ahí está el conflicto. Sí, hay personas, hay frases hoy día que si alguien decía, no, Dios no está preocupado de que sepas la doctrina. Él con tal que ames está feliz, con tal que muestres amor a la gente. Pero ese amor, ¿en qué está fundamentado? ¿Cierto? El amor que glorifica a Dios debe estar fundamentado en lo que Él ama. ¿Sí? Debemos amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Pero si no conocemos lo que Él aborrece, pues vamos a creer que lo que Él aborrece no lo hace y nosotros amamos eso. Entonces no es tanto el asunto de que Dios está preocupado de que ames a la gente y la doctrina es secundaria, no. Porque la doctrina habla de la fe en la cual usted sustenta su vida, sus creencias, sus acciones. Es lo que determina nuestra conducta, que sea buena o que sea incorrecta. Es lo que determina, amados hermanos, que podamos discernir entre lo santo y lo profano. Es importante que usted conozca la palabra de Dios, que conozcamos la palabra de Dios y que esto transmitamos a las generaciones para que éstas puedan reproducirse, como vimos en 2 de Timoteo 2:2, que podamos transmitir de generación en generación. No sea que nos pase lo que le pasó a Israel. En el libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 8, yo siempre digo que el libro de los Jueces es el libro más triste de la Biblia. Y les voy a decir por qué. Jueces 2:8. Pero murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. ¿Cuál? La generación de Josué. Y miren lo que dice acá. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después de Josué, después de que entró esa gente, ¿cierto?, a la tierra prometida, dice que se levantó una generación que no conocía a Jehová. Entonces de pronto como que se dedicaron, creo, solo a conquistar
las tierras que Dios les había prometido y dejaron de enseñar a Dios. Dejaron de mostrar a ese Dios que abrió el mar rojo, que les dio maná en el cielo, ¿sí? Que abrió y dio agua de la roca. Porque dice que se levantó una generación que no conocía a Jehová ni la obra que le había hecho. Y si ustedes leen el libro de los jueces, es un libro de pura tristeza tras tristeza, de dolor tras dolor. Y termina ese libro con una frase bien dura, bien dolorosa. Como en ese tiempo no había rey en Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué? Porque no conocían a Dios. Y no sea que a nosotros nos pase eso, que las generaciones que vienen atrás no conozcan a Dios. Por eso es importante, amados hermanos, que estemos en ese propósito, orando por las generaciones que vienen atrás de nosotros, los que van a coger la posta para seguir con este legado, para que la fe del Evangelio se mantenga firme, para que no nos dejemos meter el cuento de cualquier cosa. Hoy día con esto de la ideología de género, vea, ¿cierto? Andan adoctrinando a los niños, ¿sí? Y luego de eso, de un tiempo, van a pensar que eso es normal, si fueron adoctrinados de esa manera. Entonces la iglesia está llamada a adoctrinar a los niños en la fe correcta. Usted, padre, debe adoctrinar a su hijo. Usted, madre, igual debe adoctrinar a su hijo. La iglesia le ayuda. La iglesia no le adoctrina. La iglesia le ayuda a usted, papá. Usted debe ponerse a la brecha. Usted, mamá, debe ponerse a la brecha y enseñar a sus hijos la fe del Evangelio. Y no está sola, no está solo. Tiene la iglesia. Sea parte del cuerpo de Cristo. ¿Cómo le ayuda a la iglesia? A través de la escuela bíblica, a través de los jóvenes, a través de una célula, a través de un discipulado. Tiene muchas formas, muchas maneras. No está solo, hermano, para que usted adoctrine a su hijo en lo correcto, porque estamos en una lucha. Hoy es terrible la situación, ¿sí? Se han levantado estas multinacionales que tienen poder económico, y como tienen ese poder económico usan la tecnología, usan los medios de comunicación para adoctrinar. Esta persona que ahorita está al frente de Disney, ¿ya? Hace una declaración en esta semana y dice que ella ha propuesto que el 50%, mínimo el 50% de las películas que ellos hagan, ¿cierto?, deben estar incluidos toda clase de etnias, de razas, latinos, afros, de Oceanía, asiáticos, ¿sí? Y ahí también le mete a lo otro, pues, ¿cierto? A los binarios, y todas esas cosas que ahora se oyen. Eso es una estrategia. Entonces, si yo me pongo a eso, van a decir que soy racista. Y yo no soy racista. Dios no es racista. Pero sí me pongo a lo otro y le meten el combo. Y muchas de las películas que hoy se dan para niños de 3, 4 añitos ya muestran esa figura, ¿no? De dos niños besándose, de dos niñas besándose, o de los binarios y esas cosas que ahora, y ese nuevo lenguaje, el todes, el hijes. Sí, feo eso, ¿no? Daña el vocabulario. Entonces, hermanos, es una lucha. Por eso es que debemos combatir esa lucha. El mundo no entiende eso, usted sí entiende. Y Dios la ha capacitado y la ha preparado para hacerlo en el medio donde usted tiene influencia. Usted tiene mínimo 5 o 6 personas de influencia en su vida, mínimo. Y luego de esas vienen otras que tienen menos influencia, pero sigue teniendo influencia. Papá, mamá, esposa, hijos, nietos, ahí están sus influencias principales. Luego de eso vienen amigos, compañeros del trabajo, vecinos. Tenemos influencia. Y estamos llamados a eso, no sea que nos pase, no lo que le pasó a Israel, y pasen una triste historia, y sean conquistados, y sean sometidos, y sean esclavizados por gente impía, lo que puede pasar hoy día. Entonces la iglesia debe levantarse. ¿Por qué? Porque declara 2 Corintios 10:4, escuche lo que dice la Biblia, porque las armas de nuestra milicia
no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levantan en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Porque la pregunta nace, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso? ¿Sí? Tenemos armas dadas por Dios, poderosas, para la destrucción de estas fortalezas, para derribar todo argumento del diablo, toda altivez que se levanta en el conocimiento de Dios. Todas estas olas, todas estas corrientes, lo que quieren hacer es quitar la soberanía de Dios. Quieren hacerle creer que Dios se equivocó en su diseño divino. Y eso es una gran mentira. Y ahí estamos nosotros como iglesia para mantenernos en esa posición firme. ¿Lo cree, mi hermano? Sí, amén. Es por eso que la iglesia debe depender del Espíritu Santo, no de nuestras fuerzas, no de mi capacidad, porque tenemos armas poderosas en Dios. Espíritu Santo en nuestras vidas es el que nos da el poder necesario, el que necesitamos para seguir adelante, para estar unidos como un ejército fuerte. Por eso es que Dios nos enseña como iglesia que debemos de estar firmes, atentos a las circunstancias. Y el texto que en esta mañana nos compete nos habla de 3 factores que podemos y debemos poner en práctica para ganar esta batalla en defensa de la fe. En defensa de la fe. En el libro de Santiago dice, ¿cierto? Si tú dices no tienes sabiduría, pídela a Dios, que la dé en abundancia. Y si estás pasando pruebas, Dios te va a librar de la prueba a la fe. Todo es a la fe, hermano. Podemos engañarnos, pues no, ¿cómo puede ser algo malo si me libró, me sanó, me salvó y qué sé yo? Me hace un idólatra, me voy al infierno. O me hago uno de la nueva era y termino pensando que yo soy Dios. Me voy al infierno. Debemos, por tanto, amados hermanos, tener estos conceptos claros. En el versículo 27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Aquí nos habla que para ser victoriosos debemos ser constantes. ¿Sí? Dice que debemos ser constantes ¿en qué? En nuestro comportamiento. Solamente que os comportéis. Es un arma poderosa nuestro testimonio. Un sermón puede moverte el piso. Un libro puede hacerte, ilustrarte muchas cosas buenas. Pero una vida perseverante en la fe te mueve de otra manera. Su vida debe transformar a las personas. Y aquí el verbo que usa el apóstol Pablo para esta palabra de comportarse es la palabra política. Política. Mi mamita me sabía decir, ve, saluda por política, me decía. Por política, ni siquiera saluda. ¿Sí han oído? Ya, esa es la idea, no de los que vamos a votar de aquí a unos tiempos. Habla del sentido de ser político, o sea, de ser agradable, de ser cordial, de ser caballero, de ser, ¿cierto?, hacia los demás. Compórtate de una manera, ¿cierto?, que dé razón de quién eres. Compórtate como debe comportarse un ciudadano del reino de los cielos. Eso dice. Solamente que te comportes como es digno. Entonces, como creyentes somos ciudadanos del reino de los cielos. Y mientras estamos en esta tierra debemos comportarnos como es digno de tales ciudadanos. Filipenses 3:20 lo dice más adelante. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces nosotros debemos revelar nuestra identidad, debemos revelar quiénes somos. Y vendría a colación una pregunta que se la debe hacer usted, que me la debo hacer yo. ¿Me estoy comportando de una manera digna del Evangelio? Esa es la pregunta que debemos hacernos siempre. Ya que debemos andar como es digno de la vocación que tenemos en Cristo Jesús. Eso lo dice Efesios 4:1. Aquí esta palabra digno no tiene el sentido de político como acá,
Acá tiene más el sentido de musical, en el sentido de melodía, ¿sí? Un músico se conoce que es músico cuando pues en sus notas nos da algo que produce armonía, que nos da gozo oír esa tonada. Entonces dice que tu vida sea armonía, sea armónica a lo que dice ser, ¿cierto? Y a veces vivimos de una manera totalmente equivocada. Y aún, ¿cierto? No hacemos valer nuestra condición, no hacemos valer nuestra posición que Dios nos ha establecido. Dios le ha dado a muchas hermanas el privilegio de ser señoras porque están casadas y bien casadas, ¿cierto? No es que Dios casa poquito a poquito. 100%. Usted fue donde un juez le casó bien casada, 100%. ¿Es una señora o no? Pero viven como que no lo fueron. Viven como que andan en chismes, andan en cuentos, andan en averiguaciones, andan en reclamos. ¿Eso hace una señora? No hace, ¿cierto? Pero dice que debemos vivir como tal. Dios le ha dado esa dignidad. Al hombre nos ha hecho también, ¿cierto? Que seamos caballeros, pero no lo somos, ¿cierto? Tratamos a la patada, tratamos al que importa, y debemos vivir como tales. Una señora debe tener al lado un caballero, ¿cierto? Entonces, un caballero no le está gritando, no le está insultando, no le dice loca, ¿cierto? Ida, bueno, pero no, era para ver si están despiertos. Pero debemos vivir, eso habla de ser, que seamos armoniosos, porque a veces nos enfocamos solo en lo espiritual. No, somos espirituales. Sí, somos espirituales, pero vivimos en un cuerpo físico. Las señoritas, por ejemplo, las hermanas solteritas, ¿cierto? Cuando yo veo una hermana soltera, yo veo una dama, pero no se portan como damas. Es triste ver esas páginas del Facebook, del Instagram, unas fotos. Yo no sé qué quieren mostrar, porque ya no hay que mostrar. Pero eso no hace una dama. Una dama tiene pudor. Claro, una dama tiene pudor. Dios le ha dado esa categoría, hermana. Usted es una dama, viva como una dama. Eso es. No se deje influenciar del mundo. Mientras más amuestro, mejor. No, eso es del diablo. ¿Sí? Eso es para pervertir al hombre. Sea una dama. Y eso habla de la dignidad, la forma como habla, la forma como se viste, la forma como trata. ¿Con quién trata? Una dama no anda a las 2 de la mañana pues por las Naciones Unidas y Amazonas. Pues tiene su horario. No digo que una dama se recluye y está ahí metida en un claustro, no digo eso, pero sabe sus horarios, sabe sus límites. Una dama no se deja abrazar pues de todos los compañeros del curso. Se da su lugar, se da su posición, es una dama. Igual el joven, ¿cierto? No está haciendo esos chistes pues, porque el mundo hace eso. Y aquí está hablando que nosotros nos comportemos como es digno del Evangelio. Eres un hijo de Dios, vive como un hijo de Dios. Habla de esos principios que muchas veces se han ido de menos. Eres un joven, dale gracias a Dios que le conoces y vive como tal, ¿cierto? Pero es triste, hermanos, porque muchas veces no lo hacemos. Muchas veces tenemos conceptos y nos dejamos llevar del mundo, ¿cierto? Y esa es una lucha que tenemos diaria y continua. 13 años, 14 años, 15 años, ¿qué es lo que está pensando un joven? ¿Cierto? Ser el más popular del curso, del barrio, del grupo. ¿Y qué implica ser el más popular? ¿Cierto? Saber todos los resultados de fútbol de esa semana. Saber quién es el artista que está de moda. ¿Cierto? ¿cierto? Ponerse al frente de aquel que le rete a pelear.
Y bueno, un montón de cosas. Eso es desgastante en realidad, pero eso es lo que quiere. Es lo que busca. Y la mamá que le dice, ve, mi hijo, no hagas de eso. Dios honra la humildad. Dios no quiere que sea soberbio, orgullo. Pero él no está preocupado de eso. Él quiere ser el más popular. El problema está que muchos no han pasado de esa edad. Tienen 30, 40, 50 y siguen queriendo ser los populares. Quieren demostrar algo al mundo que en realidad no les va a servir de nada y que se va a quedar aquí. Y que desdice su condición de hijos de Dios. Vivamos, por tanto, de una manera digna, pero aquí la cosa es, ¿cierto?, que seamos constantes. Eso habla de que aquí es fácil ser hermano, hermanita, hermanito, Dios le bendiga y gloria a Dios por eso. Pero eso debemos ser también en el trabajo, claro, ¿cierto? O en la casa. En la casa, ¿quién manda? ¿Dios o usted? Comportémonos de la manera correcta, ¿sí? Alguien decía, ¿cómo puedo impactarle a mi compañero en el trabajo? 2 Corintios 3:2. Escuche lo que dice la palabra. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Lo que va a impactar la vida es su testimonio. Y ese testimonio va a hacer que esa persona quiera conocer al Dios que usted está transmitiendo. Somos cartas abiertas, donde Cristo es revelado. Esa es la idea del creyente, así dice. Ustedes son cartas. ¿Dónde qué? ¿Dónde está Cristo? Entonces la pregunta es, ¿cierto? Si en realidad mi vida está revelando a Cristo. Si su esposa ve a Cristo en usted, hermano. Sus hijos ven a Cristo en usted. Esa es la cosa. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque se puede. Dios nos pide algo que podemos, debemos. Podemos ser políticos con los de afuera y en la casa no. En la casa sí me conocen lo que soy. ¿Cierto? No. Nosotros somos cartas abiertas. Que tu familia vea a Cristo en ti. Eso es lo importante. Entonces eso va a cambiar el concepto, el pensamiento de una persona y le va a estimular a que conozca esa fe que usted está viviendo. Lo segundo que tenemos, según el texto, para poder ser victoriosos en esta batalla, para que la fe no sea ganada y nosotros nos mantengamos firmes, cierto es que seamos unidos, que tengamos un trabajo en unidad, que cooperemos el uno para con el otro. En el versículo 27, ¿cierto? Para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, en un mismo espíritu. Nadie jale por su lado. A veces creemos que es así. Vea, en el hogar, por ejemplo, ¿cierto? El esposo quiere un carro. Y hoy un carro no es un lujo, es una necesidad por muchos factores. Las distancias que ahora nos toca viajar por los trabajos y muchas cosas. Un carro es una necesidad. Un vehículo es una necesidad, no es un lujo. La esposa vuelta más centradita, no. Ella dice primero la casa. ¿Qué es más importante, un carro o la casa? Entonces comienza la lucha, pero tampoco el carro es malo, o es malo, ¿no? Entonces comienza la lucha, ¿no? Y comienza ya a luchar para hacerse la media agüita, y el otro comienza para la Ford 150. Y en eso gana él, ella ya, compra el carro, se compra el carro, se choca, chusa, ¿no ves? Ahí está, te dije, ahí está tu carro. Más gastos. Ya, gana ella vuelta. Está haciendo ya la media agüita. Él ni se asoma a fundir la loza. Tenía partido. Porque tiene otra visión. Tiene otro propósito. Los dos son malos, no son malos, están divididos. Aquí dice el texto que debemos tener un mismo espíritu. Y eso habla de ceder. No es que estés mal si necesitas un vehículo, no es que estés mal si usted necesita la casa.
Muchas veces hay que ceder, no necesariamente porque yo esté mal. La idea es ceder para tener un mismo espíritu. Y ahí estamos y le vamos haciendo uno. Y eso debemos hacerlo, tener la misma fe. Ay, estos hermanitos, dice, ya estoy oyendo que es que van a hacer un seminario, dice. Yo no tengo tiempo. Sea un mismo espíritu, hermano. Ore por ese seminario que va a haber. Sí, para fines de julio, para fines de los últimos semanas de julio va a haber un seminario. Vienen unos hermanos de los Estados Unidos que hablan español, ¿sí? Y van a tratar sobre la iglesia, sobre el evangelismo y todo eso. Y está enfocado a jóvenes de 30, de 40. Porque resulta que el año anterior, cuando hicimos las jornadas misioneras, ¿se acuerdan que hicimos las jornadas misioneras? El promedio, se hizo una evaluación, el promedio de asistencia en edad era de 60 para arriba. Sí, solo los viejitos venimos. Sí, hermano. Cuando se anotaron para irnos a las misiones, solo los viejitos ahí. Y los de 30, 40, ¿dónde están? A ustedes les digo. Sí. ¿Dónde están? Entonces, para ustedes es eso ahora. ¿Cierto? Para que ellos vengan. Eso no quiere decir que usted no venga. Venga. Pero ayúdenos a orar por la generación de 30, 40 años que vengan a ese seminario. Estemos orando, hermanos. Seamos unánimes. A veces uno dice, no, yo ya, tranquilo. No. Está bien si usted ya cumplió su ciclo, está bien, excelente. Pero es parte de la iglesia y debemos seguir adelante, ¿cierto? En un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Aquí la palabra combatiendo unánimes tiene un concepto de deportista, alguien que se esfuerza, alguien que lucha, alguien que se esmera para poder llegar a la meta. Porque había cosas en la iglesia de Filipos que estaban pasando. En el capítulo 4, versículo 2, había dos hermanitas que se andaban peleando entre ellas, Evodia y Síntique. ¿Qué sería de las hermanas? Pues Pablo dice, vean que por favor ya se porten bien las hermanas. Eso estaba pasando en la iglesia de Filipos en aquellos días. Eso también puede pasar acá. Sí puede pasar, pero la Biblia nos enseña que no estemos divididos, que no hagamos grupos, que no hagamos por acá. No, es que a mí el ministerio este es del que vale. Todos valen. Somos un cuerpo, hermanos, ¿cierto? Aún el dedo más pequeño de esta mano sirve para que el cuerpo sea edificado. Hay ministerios que son más vistosos, pero no quiere decir que por eso valgan más que otros, ¿sí? Entonces todo vale y todo hay que honrar, hay que bendecir, ¿cierto? Todo lo que se hace, pero lo triste es que muchas veces podemos hacernos partidistas y solo quiero jalar para mi lado. Y lo que importa es las misiones y solo misiones. Y lo que importa solo es la escuela y solo la escuela. Y lo que importa solo es el evangelismo. No, todo importa. Todo es un conjunto, ¿cierto? Es como que yo vaya a asearme y diga esta mano hoy no, solo me baño de aquí para acá. Y está ahí, raro, ¿no? Es raro eso, ya, sí, pero muchas veces eso se da. Todos tenemos que estar unánimes, combatiendo unánimes, siendo firmes en un mismo espíritu, en la fe del evangelio. Aún, tercera de Juan capítulo 9, el apóstol dice que había un hombre en la iglesia llamado Diótrefes, que él quería ser el primero en todo quería ser el primero, y al que no le hacía caso le mandaba de la iglesia. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Debemos ser todos un solo equipo, pero muchas veces el egoísmo hace que estemos divididos, y el egoísmo hace que sea el centro, ¿cierto? Y que se lleve en realidad eso, la gloria, o sea, mi ministerio. Eso vale, esto está dando fruto. Las 10 células que tengo, ¿cierto? Las 20 misiones que hemos hecho. No, hermanos, tengamos cuidado, que Dios nos libre de eso, es soberbia. Que si Dios levantó, Él levantó. Usted ni yo hicimos nada. La Biblia dice que Él es el que añade a lo que deben ser salvos. Y que nosotros solamente somos unos instrumentos.
como decía el pastor Carlos, somos las cucharas. Y si no viene el dueño y mece la cuchara, ¿de qué sirve el cucharón? No sirve de nada. Somos siervos, somos, ¿cierto?, simples instrumentos para edificar el cuerpo de Cristo. Eso le pasó aún a dos apóstoles de Jesús. Cuando le dicen: Señor, cuando estemos en el reino, que yo me siente a tu derecha y que yo me siente a tu izquierda. Queremos ser los principales. Aquí el principal es Cristo. Cuando tenemos en la mente que Cristo es el Señor, la iglesia es unánime. Pero cuando comienzo a ver por mi lado, pues hay división. No todos podemos ser capitanes, directores, no todos podemos ser algo, pero sí podemos ser parte del cuerpo para que el equipo siga adelante. Y para que un equipo siga adelante también debe tener reglas. ¿Cuáles son las reglas que nosotros debemos manejar? La palabra de Dios, esas son nuestras reglas. Ese es nuestro libro de reglas donde debemos manejarnos. ¿Y ese equipo a dónde va? A cumplir una meta. ¿Cuál es esa meta? Honrar a Cristo y hacer su voluntad. Hoy estuvo lindo las alabanzas. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Eso es, a Él sea la gloria. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria, alabanza por los siglos de los siglos. Amén. El único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, honra, majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Así declara la Escritura. Si todos, por tanto, trabajamos unidos, podemos alcanzar esta meta: ganar el premio, glorificar al Señor y mantenernos firmes en la fe del Evangelio. Recuerda, iglesia, somos ciudadanos del reino de los cielos y por eso debemos ser constantes en nuestro comportamiento cristiano. Por tanto, somos miembros del mismo equipo y debemos cooperar para trabajar los unos a los otros. Usted tiene dones y talentos que pueden ser de mucha bendición a mi vida, y los que Dios en su gracia me haya concedido pueden ser de mucha bendición a la suya, y de esa manera el cuerpo sigue adelante. Pero el asunto no queda ahí nada más. Entonces vemos que debemos ser constantes, vemos que debemos ser un equipo unánimes, pero lo que vemos también acá en el versículo 28 habla de la confianza, habla de la fe. Debemos tener fe en quién, en el Señor, versículo 28, y en nada intimidaos por los que se oponen. O sea, va a haber guerra, pero dice el texto: en nada intimidaos. En nada intimidados. ¿Qué es lo contrario a la fe? No todos. ¿Qué es lo contrario a la fe? El miedo. Porque la fe es confianza. Cuando usted tiene fe, vea, aunque el suelo se mueva. Sí. La semana pasada vinieron donde unos familiares. Esto de las vacunas, ¿se han oído? Y ya, pues esas llamadas medias feas, ¿cierto? Y lo normal es que, ¿y ahora? Les digo, nada, pues ¿qué pueden hacer? Lo más que pueden hacer es matarnos. Claro, ¿qué más pueden hacer? Y de ahí, calles de oro, mar de cristal, no más dolor, no más llanto, no más quebranto. Yo decía: gloria a Dios, qué lindo, Dios me ama, me voy con Él. Claro, no debemos tener miedo en el hombre. Temed al que tiene poder y autoridad de enviar al infierno al cuerpo y al alma. Ese sí tenganle miedo. Por eso dice que debemos estar con confianza, con seguridad en el Señor. En nada intimidados por los que se oponen. Si le viene con esas cosas, no pasa nada. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. No tenga temor. Y hay varias razones para que no tengamos temor. Más bien para que tengamos confianza en medio de la lucha que tenemos diariamente. Lo primero es que, es cierto,
No debemos temor, ¿por qué? Porque somos salvos. ¿Cierto? Nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para nosotros, ¿qué es? Salvación. Por eso les decía, ¿qué pueden hacer a lo mucho? Quitarnos la vida. Lógico. Pero yo soy salvo, ¿cierto? Y dirá ahí, o sea que este hermanito no le importa a la familia. No, sí me importa. Y me importa mucho. Y yo le creo al Señor. Y el salmista dice: no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Yo le creo. Y si yo no estoy, si algo me pasa, Dios va a cumplir su promesa. Porque he sido perfecto, no, porque he sido justificado a los ojos de Dios. Esa es mi confianza. Entonces, ¿qué dice el Señor? A esos justos, su descendencia no van a mendigar pan. ¿Ah? Entonces no es que no me importe la familia, me importa y mucho. Entonces por eso es que debemos vivir una vida agradable al Señor, ¿sí? Entonces somos salvos, ¿sí? Y no solamente los que hemos creído en Cristo, sino también los que sufrimos por Cristo, los que hemos sido participantes de sus padecimientos, amén, dice. Porque a vosotros os ha concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Jesús nos dijo en Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por alguna razón, hermanos, muchos creyentes tienen la idea que de confiar en Cristo significa cero problemas. Y no es así. Si alguien le dijo eso, le mintió. Y le pido perdón si alguien le dijo eso. Pervirtió el evangelio. Cuando uno viene a Cristo, mejor la guerra se hace más dura, se hace más difícil, se hace más encarnizada. Porque el que está en el mundo está con el diablo. ¿Qué problema tiene él? Sin ningún problema. Cuando uno viene a Cristo, sí. ¿Saben por qué? Cuando uno está en el mundo, uno peca y no pasa nada. Ni me rasca. Peco. Vengo a Cristo, Él me perdona, me lava, me limpia, me da su Santo Espíritu. Y cuando peco, me incomoda, me hace la vida de cuadritos, soy el hombre más miserable de esta tierra hasta que no me arrepienta. Entonces como que la lucha se hizo hasta más fuerte. Antes no tenía problema, la conciencia le tenía bien cauterizada, pero ahora no. Ahora el Señor te hace ver, el Señor me hace ver eso a mí. Entonces no es que vienes a Cristo, confías en Cristo y no pasa nada, se acabaron tus problemas, no, mentira. Mejor empiezan. Pero como dice la palabra, no, qué lindo que nosotros, como dice el texto, ¿cierto? Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, o sea, seamos salvos, sino que también padezcamos por Él. Porque también los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Padeceremos persecución, sufriremos por el amor a Él, a su palabra, a su gracia, a su misericordia. Nos ha sido concedido, o sea, es un regalo. ¿Qué regalo? Dirán algunos, ¿no? Pero el sufrimiento que es según Cristo es para vida eterna. El sufrimiento que es según el diablo, según el mundo, es para muerte. Antes nosotros sufríamos para muerte. Ahora el que sufre en Cristo sufre para vida eterna. Ahí está la diferencia. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevar a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Entonces, si usted está sufriendo por causa de Cristo, descanse en Él, gócese en Él, porque ese sufrimiento es para vida, no es para muerte, es para vida, es para vivificarnos. Otra razón la vemos en el versículo 30, ¿cierto? Dice el pasaje, teniendo el mismo conflicto, ¿sí? Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora os hay en mí.
¿Eso qué quiere decir? Que Satanás quiere que nosotros pensemos que estamos solos en esta batalla y que nuestras dificultades son únicas y que yo soy el único que sufre, soy el único triste pobrecito. Pero no es así, porque dice la Escritura, escucha lo que dice la Escritura: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas has dado muerte y tus altares has derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Romanos 11:2. A veces pensamos que estamos solos en esta lucha. A veces, hermana, usted piensa que está sola ahí luchando solita en su casa. Hay unos hermanos que son los únicos creyentes en su casa y piensa que están solos, que están solitos ahí batallando. No, no están solos. Dios ha reservado, como aún al profeta pensaba que estaba solito, dice: no, ve, a 7,000 reservé. Igual, usted no está sola, hermana, usted no está solo en esta batalla. Tiene una iglesia que le apoya. Y es importante aquello. La oración de intercesión, el apoyo que podemos tener los unos a los otros. Eso habla de dependencia. Pero eso es debilidad en el mundo. Pero Dios nos manda que seamos dependientes, hermanos. Yo dependo en cierta forma de sus oraciones a mi vida. Y yo soy muy bendecido si oran por mí, como yo también lo hago por ustedes. Eso es dependencia. Dependo de las oraciones de mis hermanos, como ellos también dependen de las oraciones. Y así, apoyándonos los unos a los otros en amor, crecemos en la unidad que es Cristo. Por eso debemos ser unánimes en la oración, hermanos, estar juntos, clamando el uno por el otro, ¿sí? Cuando uno practica eso, uno no tiene problema en decirle: sabes qué, hermano, quiero que me ayudes, quiero que me apoyes en esta situación que estoy pasando. Y es bueno eso. Eso nos da autoridad. Hace años, mi primer hijo, y hablo de esto porque no está aquí, mi primer hijo iba a pasar a 6º curso y se quedó en 5. Se quedó en 5. Y ahora, y él nunca se había quedado, de 1º a 5º, se quedó en 5. Dios mío, ¿ahora qué hago? Para mí era nuevo el asunto. Entonces, muchas ideas a la cabeza, muchos pensamientos. ¿Y ahora qué hago? Y Dios me pone en el corazón decirles a los hermanos varones de la célula que se reúnan conmigo otro día, que quería conversar con ellos. Entonces los hermanos, ya nos reunimos los varones. Entonces le digo: hermanos, les he pedido que vengan para contarles algo. Y les cuento eso: pues mi hijo se quedó en 5. Ayúdenme a orar, les digo. Me siento mal, porque según yo era obrero de células. ¿Qué van a decir del obrero de célula? El hijo en 5. Qué vergüenza. Pero en mi corazón sentí apoyarme en los hermanos. Y los hermanos dijeron: amén, hermano. ¿Y en qué se quedó? Digo: en contabilidad se quedó. Y resulta que mi hermano, uno de ellos me dice: ñaño, yo le doy clases, porque él en ese tiempo era ecónomo del penal. Yo le doy clases. Y el otro me dice: sí, tranquilo, hermano, vamos a orar. Y me dio una paz, me dio una tranquilidad. Me ahorré del profesor que iba a pagarle para que le dé contabilidad. Sí, pues tocaba nivelarle. Eso habla de dependencia, hermanos. Y al principio era una lucha, porque pensaba: es que qué van a decir, él es obrero y ve cómo está con el hijo. No es así. Eso mejor me hizo hacer más amigo de ellos, y ellos fueron más amigos de mí, porque me vieron real, me vieron con mis luchas. De aquí para allá yo no puedo tener autoridad sobre lo que piensen o sobre lo que decidan mis hijos. De acá para acá sí, por el Espíritu que está en uno. Pero de allá no podemos. Pero puedo apoyarme en la iglesia, ¿cierto? Entonces muchas veces: ¿cómo está, hermano? Bien mal.
Empezando porque no habla. Jesús mismo, escuchen, Jesús ya sabía que esa noche le iban a llevarle al tormento. Y le coge a Pedro, a Juan y a Jacobo y les dice: acompáñenme a orar, porque mi alma está triste y está triste hasta la muerte. Jesús mismo necesitaba, en esa naturaleza 100% humana que fue, necesitaba expresar cómo se sentía. Él les dice a los discípulos: vamos, quiero que me acompañen a orar, y les da la razón. Orará, hermanito, ¿no? ¿Y por qué? Orará. No. Ahora, también hay que ser sabios, ¿no? Como yo les cuento, el Señor me guió a los hermanos a decirles de esa situación. ¿Por qué no me guiaría a decirles a las hermanas? No sé. Hasta ahora no sé. A los varones, porque de pronto me entienden, ¿no? Como varón, digámoslo así. Entonces, también es sabio pedirle a Dios dirección y saber a dónde me acerco, a quién me acerco, a decirle: hermano, ayúdame a orar en esta situación. Eso es importante. No se consuma, hermana. No se consuma, hermano. O como se dice vulgarmente en el adagio popular, se traga solito las cosas. Solito se traga. ¿Se han oído o no? No haga eso. Eso le va a hacer daño. Puede darle hasta una enfermedad. Ore a Dios, que Dios ponga en su vida personas correctas, y Dios le va a poner. Ayúdame a orar en eso. Porque sí, hay cositas que son delicadas, o que a veces por el prejuicio estamos callados. Ore a Dios para que Dios ponga. Eso es ser parte de la iglesia, eso es ser parte del cuerpo de Cristo. Tampoco es ir donde cualquiera. Donde Dios le guíe, donde Dios le direccione, pero ore. No se deje llevar de emociones, de sentimientos. Ore a Dios. Entonces, de esa manera, ¿cierto?, usted va a saber que no está sola, que no está solo. Por eso el apóstol dice: no, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Usted también tiene ese conflicto, yo también tengo conflictos, y de esa manera Dios quiere que sigamos adelante juntos, combatiendo firmes en el evangelio de la fe. Así que, mis amados hermanos, cuando uno tiene una mente enfocada en el Señor, podemos disfrutar, tener gozo en medio de las batallas, porque en nosotros se produce constancia, se produce unidad y se produce confianza. El gozo del Señor en el trabajo espiritual, en la obra, de hacerlo como un solo cuerpo, hace que luchemos de una forma unánime para que el evangelio sea predicado y cumplamos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Oremos. Dios y Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, te oro, mi Dios amado, por la palabra que en este día nos has concedido compartirla, mi Señor. Te pido en el nombre de Jesús que sea tu gracia, que sea tu misericordia, que sea tu infinita fidelidad la que sea produciendo en mis hermanos confirmar esta palabra, Padre. Papito bueno, revélales, oh Dios, que esa es tu voluntad, que seamos una iglesia unida, una iglesia firme, que estamos, oh Dios, mentalizados en que estamos en una batalla, Señor, y que estamos en esa batalla, Señor, oh Dios, luchando para que la fe del evangelio permanezca, se ponga firme, Señor, oh Dios, y no prevalezca ninguna artimaña del diablo, Padre. Oramos por eso, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos, que Dios nos bendiga.